La enseñanza tiene un nombre específico, es ayer, mañana y hoy, porque vamos a ver cómo ayer, mañana y hoy el Señor ha tenido misericordia, tuvo, tiene y va a tener misericordia con nosotros, con Israel, con la iglesia. Y está en ese orden porque en ese orden precisamente lo vamos a leer, ayer, mañana y hoy, pasado, futuro y presente. Y vamos a hablar de misericordia. Tenemos una diapositiva que nos explica algo del libro de Zacarías. Estamos estudiando Zacarías. Y en Zacarías hay unas correlaciones. Él tiene 8 visiones. Y hay unas correlaciones. Tenemos un cuadrito que es un poco como ese juego, donde vemos que la visión 1 se conecta con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6, la 4 con la 5. La 1 y la 8, que se habló de ella el miércoles pasado, habla sobre arrepentimiento. La 2 y la 7 hablan sobre misericordia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cómo el Señor tuvo misericordia ayer, mañana y hoy con nosotros. Más específico, primero vamos a ver la misericordia histórica para Israel. Cómo Dios tuvo una misericordia histórica con Israel. Luego una misericordia futura hacia el fin de los tiempos con Israel, que está profetizado acerca de esa misericordia específica que Dios tiene que tener con Israel cerca al fin de los tiempos. Luego una misericordia profética para nosotros como iglesia, también para el fin de los tiempos, profética. Y al final, si nos alcanza el tiempo, una misericordia presente. ¿Qué tiene que ver esa misericordia para con nosotros hoy? Así que oremos por la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos de antemano que tú pongas en nosotros ese entender, ese sentir, Señor, esa necesidad de conocer, de recibir, de tener, de vivir esa misericordia que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia nosotros podemos ver tu amor, Señor, así como en tu gracia. Te pedimos de que esta sea una palabra traída por ti, Señor, para tus hijos y que sea direccionada y llevada conforme a tu propósito, Señor. Te bendecimos, Padre, te amamos, te necesitamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, misericordia, ¿qué es misericordia? Técnicamente, misericordia y gracia son como dos primas hermanas, son como dos cosas que van de las manos, son diferentes, pero se apoyan entre ellas. Y en misericordia y gracia nosotros vemos el amor de Dios reflejado en nosotros. Entonces, ¿qué es gracia? Salgamos de gracia. Gracia es que el Señor nos da más de lo que nos merecemos. Entonces el Señor nos da más de lo que nos merecemos. María fue llena de gracia, fue escogida por gracia porque le dieron más de lo que ella se merecía. Ella no merecía ser la madre del Hijo de Dios o la madre de Dios. Entonces a ella se le dio gracia. Por eso dice María, llena eres de gracia, le dice el ángel. Hey María, Dios ha tenido gracia contigo. Dios te va a dar algo más allá de lo que tú te mereces. Eso es gracia. Misericordia es Dios no nos castiga como nos merecemos. Dios no nos castiga como nos merecemos. Y los que somos padres, yo creo que experimentamos la misericordia mucho con nuestros hijos, cuando en realidad se merece castigo mayor y nosotros de pronto suavizamos un poco la mano. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, sí será importante que dice la palabra de que Dios extiende su misericordia o renueva su misericordia cada mañana. Entonces no solamente vemos el amor de Dios tan grande que tiene misericordia de nosotros cada mañana, sino que cada mañana nosotros necesitamos de la misericordia de Dios. No solo que Él extiende por su amor, sino que tú la necesitas. Si no, Él no la extendiera, no fuera necesario, la estuviera de cierta forma desperdiciando. La está entregando cada mañana porque nosotros cada mañana necesitamos misericordia. Entonces no sé qué pasa en tu vida. Hablo de mí, yo necesito misericordia cada mañana de Dios. Incluso para pararme aquí a hablar de esto necesito misericordia de Dios. Entonces quiero que eso como que nos predisponga y tengamos un corazón y un intelecto y un sentir y un espíritu por entender y recibir esa misericordia de Dios. Y vamos a la palabra para que la palabra nos muestre entonces dónde está esa misericordia de Dios y qué relación tiene con nosotros. Entonces vamos a leer cuatro pasajes. Estamos en el libro de Zacarías. Vamos a empezar con Zacarías 1 del 18 al 21, si lo quieren buscar. Es cortico, esta es una de las visiones, esta es la segunda visión. Zacarías 1 del 18 al 21. Que dice lo siguiente. Leo y explicamos. El 18 dice:
Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. La visión se llama visión de los cuernos y los carpinteros, o visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tiempo pasado y futuro al mismo tiempo. Ahora miramos por qué. Tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar. Estos son los carpinteros. Aquellos son los cuernos, mas estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Entonces empecemos con esto. Tengo una tablita que muestra los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Vamos a centrarnos un ratico ahí. Dice que son los 4 cuernos. Todos los cuernos los vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, en Daniel, en Zacarías, diferentes libros. ¿Qué son los cuernos? Los cuernos es como un simbolismo de poder. Puede ser un poder como un reino, puede ser un poder como una nación, puede ser un poder como un gobernante, y usualmente tiene un tono o digamos una arista, una venida negativa. Siempre el cuerno es como algo negativo. En Apocalipsis los cuernos son reinos malos. En esta visión de Zacarías los cuernos son reinos malos. Entonces dice, alcé mis ojos y miré que aquí 4 cuernos, y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba en este momento histórico? Estamos viendo la misericordia histórica sobre Israel. ¿Qué pasaba? Israel había sido, advertido por Dios y por profetas anteriores, los padres de estas personas a quienes se les hablaba en Zacarías, hey, compórtense bien, dejen la idolatría, caminen el camino del Señor, etcétera, para que no sean castigados. A ellos les llegó un castigo. Que fue, fueron tomados por Babilonia, exiliados por Babilonia, sacados de su tierra, llevados a Babilonia. Entonces, Babilonia es el primero de los 4 cuernos. En este momento histórico, nosotros estamos hablando aquí, Zacarías está hablando aquí. Él está hablando un poquito de 2 cuernos que pasaron y 2 cuernos que iban a pasar. Entonces, ¿qué sucede aquí con estos cuernos? Vamos a entender un poquito. Zacarías está hablando aquí, bajo el gobierno del imperio medo-persa. El primer cuerno es Babilonia. Babilonia viene y saca al pueblo de Israel de su tierra, destruye el templo, y ellos son sacados por un periodo de 70 años. Ese es el primer cuerno, sucede aquí, el gobernante Nabucodonosor. Luego hay una transición en ese cuerno, una transición de poderes. ¿Qué sucede? El imperio medo-persa, que eran 2 imperios muy poderosos, pelearon, luego se aliaron. El imperio medo-persa se estaba levantando y se levanta contra Babilonia y toma a Babilonia. En ese proceso, Israel le pertenece en ese momento a Babilonia, es esclavo de Babilonia. Entonces hay una transición de poder. Pasan de ser esclavos de Babilonia para ser esclavos del imperio medo-persa, gobernado por Ciro. Ciro fue amigo de David, esa es otra historia, y hay un pasaje muy lindo que les recomiendo que lean, es Isaías 45 del 1 al 3, y habla como Ciro, Isaías 45 del 1 al 3, los que quieran anotar, Ciro no perteneciendo al pueblo hebreo, no siendo un hombre de Dios, es usado por Dios para la reconstrucción del templo, y Dios tiene una promesa preciosa con Ciro, muy linda. Hago ese paréntesis, lean los que quieran anotar. Entonces, ¿qué pasa? El imperio medo-persa toma Babilonia, y en ese momento, en esa transición, ellos son permitidos que se vayan. Al pueblo hebreo se les permite ir a la reconstrucción de su tierra, de su templo, que es lo que leemos en Nehemías. Cuando Nehemías va a reconstruir los muros del templo y los muros de la ciudad, está reconstruyendo, están saliendo de Medo-Persa luego de haber sido esclavos o tomados o sacados o exiliados por Babilonia. Eso sucede en el tiempo pasado. Ahora, se levanta en Grecia Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y Alejandro empieza a crecer como imperio y empieza su dominación, terrenal, hasta que alcanza al imperio medo-persa y vuelve y toma a Jerusalén. Este es el tercer cuerno. El cuarto cuerno es Roma,
que eventualmente Grecia, muere Alejandro Magno, Grecia se parte en 4 naciones, Roma empieza a crecer, esas naciones entran en unas guerras y terminan colisionando con Roma, y Roma termina tomando los territorios que eran griegos. Cada uno de estos imperios o cuernos, o reinos o cuernos, como lo dice la palabra, en su momento tomó Jerusalén, Judá e Israel, y los castigó, y fueron las herramientas que Dios utilizó para castigar a Israel. Son los 4 cuernos que nosotros vemos aquí. Leamos nuevamente, dice: y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ya identificamos los cuernos. Es un hecho histórico, es un hecho profetizado. Esto iba a suceder, es un hecho advertido. Cuidado que no les pase por muchos profetas. Y ahorita vamos a leer algo en Esdras que nos va a aclarar dónde entra la misericordia acá. Pero entonces él está viendo todo esto, se le explica porque él no entiende las visiones. El ángel le dice lo que es. Luego de los 4 cuernos vienen los 4 carpinteros. En realidad la palabra es herrero, porque es más ese personaje, que de pronto el carpintero es muy específico de la madera y el herrero es muy específico del hierro, pero este es un personaje que trabaja con las manos y que utiliza martillos a la traducción específica. Alguien que puede trabajar hierro, que puede trabajar metal y cualquier otro material, pero que usa martillos. Entonces, ¿qué venían a hacer los 4 carpinteros en la visión? Ellos venían a destruir o a golpear o a martillar esos reinos, porque esos reinos, aunque habían sido utilizados y enviados por Dios para castigar al pueblo, digamos que se habían sobrepasado en esa función, lo habían castigado de más, y ahí entra la misericordia de Dios. Entonces leo el 20, dice: me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué son estos? Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y él me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para la dispersarla. Un poquito enredado y un poquito simbólico. Leamos un momentico Esdras, para que entendamos cómo la misma palabra nos va a aclarar que los carpinteros están ahí por la misericordia de Dios para castigar a los cuernos. Veamos la misericordia en Esdras 9, del 7 al 9. Yo lo voy a leer, si lo quieren buscar o si lo quieren anotar, yo igual lo voy a compartir aquí. Es muy lindo y aquí habla por primera vez de misericordia. Es Esdras 9, del 7 al 9. Dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, en manos de los cuernos, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza. Esas 4 características, si a ti llega un imperio y te toma y te saca de tu tierra y te lleva, esas 4 cosas te pasan. Eres llevado a espada, a cautiverio porque te sacan de tu tierra, a robo porque te saquean, y a vergüenza. Como dice en Zacarías, dice: tanto que ninguno alzó su cabeza. Era tal la vergüenza por el pecado que no podían alzar la cabeza. Vuelvo a Esdras, dice: y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová. Ese momento de misericordia que describe Esdras es ese momento de la visión donde el ángel le muestra a Zacarías que el Señor va a castigar a sus cuernos. Volvamos al cuadrito de los cuernos, por favor. Entonces, ¿cómo los castiga? ¿Cómo los castiga? Digamos que es un proceso como una catarata, como una cascada. ¿Cómo lo hace? A Babilonia la castiga con el imperio medo-persa. El imperio medo-persa viene y castiga a Babilonia. Pero a Babilonia la castiga con el imperio griego. Viene Alejandro Magno y castiga al imperio medo-persa. Y a Grecia la castiga con Roma. Viene Roma y toma lo que quedaba del imperio griego. Pero ¿cómo castiga a Roma?
Y podemos pensar fácil y rápido que con los bárbaros fueron los que destruyeron Roma después de la muerte de Cristo, alrededor del año 80, si no me equivoco, y perdónenme el desfase, pero es más o menos alrededor del año 80, un poco después, vienen los bárbaros y toman a Roma, pero vamos a ver que no es así, vamos a ver en el futuro. Entonces, acabamos de ver la misericordia histórica de Dios para con Israel. Tuvo misericordia, se lo llevaron, pero a través de ellos mismos, que destruyeron a ellos mismos, tuvo misericordia y los devolvió a su tierra, los volvió a poner. Ciro no era un rey de Dios, no era un hombre del pueblo hebreo, los dejó ir, reconstruyeron, que es el libro de Nehemías, y ahí vemos el castigo, los 4 cuernos, la misericordia de Dios, los 4 carpinteros. Esa es la misericordia histórica. ¿Estamos claros hasta ahí? Un poquito enredado y un poquito para adelante y para atrás, pero ahí vamos. Si tienen alguna pregunta la revisamos al final. Ahora hay otra visión. Acabamos de ver la segunda visión, vamos a ver la séptima visión. Vimos el cuadro donde se conectaban. La séptima visión es Zacarías 5 del 5 al 11, los que quieran leer, se llama La mujer en la efa. Y aquí vamos a ver misericordia futura con Israel, hacia el final de los tiempos. Acabamos de ver histórica, ahora vamos a ver futura. Es Zacarías 5 del 5 al 11, los que quieran leer. Leo todo, y dice así el 5. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué esto que sale. Mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, es una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Miren cómo el ángel mismo va explicando la visión. Aquí no hay invento humano. El ángel mismo y la palabra misma se certifica, nos va diciendo qué significa cada cosa. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca de la efa. Alcé mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que sea edificada en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Súper confuso. Aunque el ángel lo está explicando, es una visión toda confusa que todavía hay que leerla varias veces para entenderla. Pero ¿qué pasa? El efa es como una canasta, que al mismo tiempo es una medida. En ese tiempo utilizaban el tamaño de la canasta como medida. Entonces, si yo iba a comprar 3 cefas de granos, me llenaban 3 cefas de grano. Yo compraba 3 cefas de grano, me las llevaba. Era una canasta, una efa, que tenía granos adentro, que tenía una mujer adentro y que tenía una tapa de plomo encima. Una canasta con granos, con una mujer y con una tapa de plomo. La palabra misma nos explica qué significa cada cosa. Y podemos visualizarla de esta forma. La efa representa un sistema que tiene granos, un sistema que tiene un materialismo, un mercantilismo que el pueblo de Israel había heredado de Babilonia y que de cierta manera se había convertido en una idolatría para el pueblo. El pueblo había comenzado a ser idólatra hacia lo material, algo que aún hoy vivimos. Babilonia aún vive en nosotros espiritualmente. El legado de Babilonia vive en nuestra sociedad. Ese materialismo y esa idolatría por lo material es algo que nosotros aún vivimos. Entonces, ¿dónde está la misericordia futura de Israel, de Dios con Israel? Esa hedra, de pronto en la visión vienen 2 cigüeñas, 2 mujeres con alas de cigüeña. La cigüeña es un animal impuro según Levítico. Entonces vienen esas 2 alas, 2 mujeres con alas de cigüeña, ese animal impuro, y se lo llevan a una tierra que se llama Sinar, que es la región donde quedaba Babilonia. Es decir, esa idolatría por el materialismo de mi pueblo, yo lo voy a coger y voy a hacer que Babilonia misma venga por él y se lo lleve, porque no le pertenece a mi pueblo. Entonces, allá cuando regrese a Sinar, a Babilonia, le van a edificar una casa encima, allá donde pertenece a la idolatría.
Esto es una visión profética para el futuro de Israel. Esto va a suceder al final de los tiempos. Podemos decir que según esta palabra, hoy Israel y nosotros y el mundo entero sufre de esa idolatría por lo material. Pero Dios tiene una visión específica, futura, profética, diciéndole a Israel que antes de que venga su salvación, el Mesías, segunda venida de Cristo, Él va a tomar esa idolatría y va a limpiar al pueblo. Lo va a hacer que esa idolatría se vaya hacia donde pertenece, que es la tierra de Sinar, que es Babilonia, que es de donde viene. Entonces ahí vemos la misericordia futura de Dios con el pueblo de Israel. Entonces acabamos de ver las dos visiones. En una vimos misericordia histórica por el pueblo de Israel y en otra vimos misericordia futura con el pueblo de Israel. En la histórica vimos los 4 cuernos, que fueron el castigo por la desobediencia, y vimos los 4 carpinteros, que fue la misericordia de Dios. En la visión de la mujer de la Efa vimos de qué trataba esa idolatría, ese materialismo, y cómo lo iba a limpiar, de dónde venía y para dónde iba y quién lo iba a hacer, Dios mismo. Miren, qué cantidad de cosas en 2 visiones que uno las lee, y si el Espíritu Santo mismo no lo explica en el texto, es una cosa como una película de ficción rarísima. No tiene sentido por ninguna parte. Pero miren cómo Dios explica misericordia, castigo, amor, idolatría, materialismo, y cómo todo eso aplica a nosotros hoy en día. ¿Qué tan el Israel histórico somos? ¿Qué tanto Dios viene diciéndonos, hey, compórtate, escúchame, no me hagas sacarte al exilio, no me hagas mandarte un cuerno? ¿Qué tanto hoy vivimos en ese materialismo de la mujer de la Efa? ¿Qué tanto hoy idolatramos ese materialismo? ¿Qué tanto hoy, mira, el solo hecho de que nosotros, nuestra confianza repose en nuestro trabajo y en el grueso de nuestra cuenta, primero que en Dios, hay una idolatría al materialismo? Es súper sencillo. Ni siquiera nos damos cuenta que caemos en eso, y de eso me hago culpable yo primero que todos. No un señalamiento de lo santo a lo mundano, no. De eso es nuestro sistema y en eso vivimos. Pero miren qué lindo Dios, como tiene una palabra profética de misericordia y nos manda esta visión inexplicable, pero no la explica para que nosotros sepamos que aún ahí el amor de Dios está diferente si somos el cuerno o si nos llegó el cuerno, Él tiene un carpintero para nosotros, diferente si estamos metidos dentro de la Efa junto con la mujer y vivimos de esa idolatría materialista. Entonces, misericordia histórica, misericordia futura. Ahora volvamos a los cuernos y volvamos a Roma. Vamos a conectar esta historia con el sueño de Nabucodonosor y la estatua de metal que le descifra Daniel, porque estos mismos personajes, estos mismos cuernos, son los que aparecen en la estatua. Miremos eso, y eso está en Daniel 2 del 31 al 45. Y vamos a ver la misericordia profética de Dios para con nosotros, para con la iglesia. Cómo Dios va a tener misericordia de nosotros como iglesia justo en la segunda venida de Cristo. Este es larguito. Daniel 2. Del 31 al 45. Vamos a ver, este es un sueño. Daniel es de ese grupo de personas que había sacado Babilonia al exilio. Daniel y los 4 amigos, todos conocemos la historia de la fosa de los leones, cómo Daniel soportó y no hizo la dieta del rey, no se arrodilló, era un personaje muy importante en el reino. Y Nabucodonosor, que está rodeado de magos en su corte y de adivinos de todas las, digamos, culturas que él había dominado, él tiene un sueño que no tiene explicación. Y él manda llamar a los adivinos de esas naciones y les dice, bueno, adivinen el sueño, pero les pone una trampa, les dice, no les voy a decir el sueño. Si ustedes son adivinos, adivinen el sueño también, no solo el significado. Y ellos empiezan ahí a fallar y a patinar, y él los empieza a condenar a todos a la muerte, hasta que Daniel dice, Señor de lo alto, todopoderoso, adora a Dios, dice, dame la explicación del sueño. Y el Señor le da la explicación del sueño. Y la palabra misma nos va a explicar, el sueño nos va a explicar la explicación y la relación que tiene con esos 4 cuernos, y qué relación tiene ese Roma con nosotros como iglesia
justo en la segunda venida de Cristo. Y estos son los temas. Estamos estudiando un tema y esto es como un estudio más que nada. Esto no es una enseñanza, esto es un estudio, pero estos son estos temas como pesados, difíciles de la Biblia, y unos libros ahí que no es Pedro, no es Pablo, no son los evangelios, no se disfrutan mucho y hay una serie de cosas, pero conectar la palabra con una historia, con otra, y cómo todo se relaciona, esto es lo que a mí cuando estoy leyendo me explota. Esto es espectacular. Solo Dios nos puede llevar de un texto al otro y conectar algo y mostrarnos algo a futuro y algo a pasado y ver la conexión de todo. ¿Y qué rol juego yo en esto? Esto no es sino información divina. Hoy hablaba con los muchachos de la oficina y decíamos, hey, esto no es de hombre, esto es Dios contándonos sus cosas, cómo piensa y qué va a hacer y qué hizo y por qué lo hizo y por qué lo va a hacer después, y todo conecta. Y esto son historias escritas con cientos y con miles de años de diferencia en una época. Yo siempre le digo esto a los muchachos de la oficina, hey, escribe algo hoy y mételo en un drive de Google y hazle backup y dime si en 10 años existe. Dime si en 5 años tiene alguna relevancia o alguien se acuerda dónde está. Esto lo escribieron en una época sin comunicación masiva, donde llegaban y todo se quemaba, todo se perdía, que no había backup de nada. Muchas de las cosas se compartían de voz a voz, muchas de las cosas las escribió allá un pastor detrás de la loma X, en el desierto X, de un pueblo insignificante, con toda la gloria de Roma, de Egipto, de Babilonia, y estos tipos allá en un desierto, y esto está vivo y hoy nos habla y hoy nos mueve el piso. Esto es lo que estamos leyendo, un libro difícil. Son estos profetas menores son enredados y las visiones son enredadas y te tiene que gustar el estudio bíblico, o sea, estudiar y anotar y ir para adelante y para atrás. No es lo mismo que leer el evangelio o leer una promesa o una palabra de Cristo espectacular, boom, tu rostro se ilumina. Esto es difícil, pero oye, cómo Dios nos lleva de una cosa a otra, nos explica y nos habla y conecta. Boom, aquí mi mente hace siempre boom cuando todas estas cosas pasan. Ahora, vamos a la visión de Daniel, que no tiene que ver con Zacarías, y que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y cómo eso conecta, que tiene que ver con nosotros en el futuro, con nosotros la iglesia. Veamos qué tiene el sueño de Daniel 2:31. ¿Sí están ahí? Ok. Primero describe el sueño, después lo explica. Un poquito largo, pero leámoslo. Dice, este es Daniel hablándole al rey, a Nabucodonosor, le dice: tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Ojo con el barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la imagen y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Discúlpeme, no sé qué significa eso. Y los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Voy a parar hasta ahí. El sueño, ¿qué es? Es Nabucodonosor, que sueña que ve una estatua. La estatua tenemos una diapositiva de eso, correcto. La estatua tiene una cabeza de oro, tiene un pecho y brazos de plata, tiene un abdomen de bronce, tiene unas piernas de hierro y unas piernas de hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué estamos viendo ahí? Los 4 cuernos. Los 4 cuernos. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Ahora, eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice ahora Daniel. Vamos a verlo cómo Daniel explica. Ya te dije lo que viste, te voy a decir lo que significa. El 36. Perdón. Dice lo siguiente: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de aquella cabeza de oro. ¿A quién está hablando? A Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué le dice? Tú eres aquella cabeza de oro, Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El imperio Medo-Persa. Los dos brazos y el pecho. El imperio Medo-Persa. Y después un reino que dominará toda la tierra. Grecia. Y hay unos ciertos elementos de conexión. Por ejemplo, esto lo está explicando y nosotros no necesitamos más explicación de esta, pero hay ciertos elementos históricos que conectan. Por ejemplo, los ejércitos griegos se vestían de bronce, porque para ellos una estrategia era una táctica. Ellos se ponían detrás del sol, todo les brillaba y los soldados enemigos se amedrentaban. Es más, le decían los guerreros del sol, porque toda su armadura, los escudos, los bronces, no sé si recuerdan la película 300, ellos eran todos de bronce. Ahí está el bronce. El oro, Babilonia tenía todo el oro del mundo y comerciaba con monedas de oro. Y el imperio Medo-Persa comerciaba con objetos de plata. Entonces hay unas conexiones entre el metal, el reino y la estatua, la composición de la estatua. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Está hablando de Roma. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido que habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Las dos piernas, Roma con su capital Constantinopla, con su capital Alejandría. Más abajo sigue Roma. El ejército romano utilizaba hierro en sus escudos y en sus armas. Dice: y en él, los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí saltó al futuro. Ese reino en la visión es una piedra no cortada por mano. La piedra no cortada por mano, no cortada por hombre, sino por Dios, es Jesús. Entonces ahí da un salto al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis de el nuevo imperio romano. Porque las 10 naciones que van a atacar a Israel surgen de los pueblos que alguna vez pertenecieron al imperio romano. Entonces ahí da un salto. Perdón, la otra diapositiva, de las piernas que son Roma a los pies de hierro con barro cocido, y da un salto previo a la segunda venida de Cristo. Entonces él dice, todos estos reinos fueron destruidos por el anterior, pero hay uno específico que son los pies de hierro y barro, que serán destruidos por esa piedra. Y después él describe el reino de la piedra. Después dice que esa piedra fue cortada por hombre y permanecerá, y sobre ella se hará un gran monte y dominará toda la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. La piedra es Cristo. Lo interesante del barro cocido es lo siguiente: ¿qué sabemos nosotros que va a suceder previo a la segunda venida de Cristo? El nuevo orden mundial, esa unificación. Entonces, ¿qué tenía Roma como imperio antes en las piernas de hierro? Tenía el poder político y tenía el poder militar. ¿Quién se enfrenta contra Cristo en el Apocalipsis? Iba a decir la bella y la bestia, perdónenme. La bestia y el falso profeta. ¿Qué representa el falso profeta? La religión. El nuevo orden mundial es una mezcla de poder político militar, Roma de hierro, con una religión ecuménica universal, el barro cocido. ¿Y por qué el barro cocido? ¿De qué está hecho el hombre? De barro. Y esa es una religión de hombres.
¡Boom! ¡Qué belleza! Cómo Dios nos está explicando que la piedra que es Cristo, no solo nos lo está explicando, está escrito en todo el libro, que la piedra que es Cristo, antes del final de los tiempos, va a destruir esta estatua y como dice la palabra, la piedra va a romper primero ¿qué? Los pies, los va a desmenuzar. ¿Qué es lo primero que la piedra golpea? Los pies. Entonces, históricamente el primer reino es Babilonia. ¿Sí o no? Desde la Torre de Babel. El último es uno que aún no ha surgido, que es el nuevo imperio romano, Apocalipsis, que es el que viene. Entonces, históricamente viene así, históricamente va a ser destruido al revés. Primero va a destruir el nuevo imperio romano. ¿Y cómo conecta esto con la mujer de la Efa? ¿Qué dice la visión de la mujer de la Efa? Que la Efa y la mujer van a ser tomadas y van a ser llevadas allá, en el final de los tiempos. Esa idolatría y ese materialismo va a ser devuelto de donde surgió. O sea que de aquí lo va a devolver para allá. ¿Estamos claros, sí o no? La misericordia de Dios con nosotros, la iglesia, nos va a quitar la idolatría. Así como se la quitó a Israel con la mujer de la Efa y le dijo, te prometo que esa Efa me la llevo de tu tierra, a donde ella pertenece, a nosotros nos está diciendo, no te preocupes que yo voy a acabar con todo esto y voy a implantar un reino nuevo para que tú lo vivas. La misericordia de nosotros con la iglesia. Miren cómo todo conecta, cómo Israel tiene un especial lugar en el corazón de Dios, porque esto históricamente está escrito para Israel. Si leemos lo histórico es para Israel, si leemos lo profético es para Israel y para nosotros. Por eso, ayer, mañana y hoy. Ahora, ¿hoy por qué hoy? Porque hay cosas que ya pasaron y hay cosas que van a pasar. Pero hoy, no importa cuál es tu cuerno, no importa cuál es la mujer de tu Efa, no importa cuál es tu Efa, no importa de qué está llena tu Efa, no importa qué representa, y no importa cuál es tu cuerno, no importa qué es ese pecado que te tiene así y te está dando. No tenemos 4 carpinteros, tenemos un carpintero hoy, que se llama Jesús de Nazaret, y ha llegado para darle martillo a ese cuerno de pecado que nos tiene oprimidos, exiliados, derrotados, en vergüenza, a espada. Tenemos carpintero en Cristo, que es la misma roca de mañana y que ha estado ahí por siempre. Llevémonos algo, más allá de la historia, más allá de la visión 1, de la visión 2, llevémonos a Cristo. Llevémonos que por la misericordia de Dios, que nos la da nueva todos los días, no porque Él sea muy bueno, Él es muy bueno, sino porque nosotros la necesitamos todos los días, si no, no la diera. Si se nos olvida, qué bueno es Dios, sí, pero es que malo yo que la necesito todos los días. Ojalá no la necesitara todos los días, pero sí la necesito todos los días. Así esté aquí parado. Entonces, no solo qué bueno Dios, sino qué malo yo. Pero llevémonos la misericordia de Dios para nuestra casa, que a través de Jesús hoy tenemos en Él ese carpintero total, con ese martillo poderoso que destruye cualquier cuerno y que se nos lleva cualquiera que sea la Efa que tenemos encima. Así que vamos a terminar una oración y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, porque no nos castiga como nos merecemos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Te damos misericordia porque solo tú conoces nuestro corazón, nuestras mentes, Señor. Solo tú sabes lo que nosotros tenemos allí dentro, Señor. Tú no solo nos hiciste, sino que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Pastor, Señor. Te damos gracias por esa misericordia, Padre Santo, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, de que así como tú tienes ese carpintero para golpear ese cuerno y así como tú te llevas, Señor, tú mismo te llevas esa Efa de pecado, hagas así con nuestra vida, Señor, para que por tu misericordia nosotros seamos limpios ante ti y seamos hechos a la imagen de Cristo, Señor, conforme a tu voluntad para nuestra vida, Señor.
Te damos gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y no nos permitas olvidar cada mañana, Señor, de que está tu misericordia, Señor, nueva y renovada para nosotros, tus hijos, Padre Santo, y que no la merecemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Padre